actividades que tenemos para celebrar el Día del Terapeuta acá en Costa Rica. Entonces, bueno, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Muchas gracias, Cindy, al contrario, por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes este día tan especial que es el Día del Terapeuta del Lenguaje en Costa Rica. Así es que muchas felicidades a todos los que portan esta licenciatura, esta carrera. Muchísimas gracias, de verdad que sí, gracias por unirse a este evento, gracias a Idea Capacitaciones también por hacer esto posible y bueno, a usted principalmente por haber aceptado esta invitación y ser nuestra primera ponente. Gracias a todas las personas que siempre nos acompañan a este tipo de actividades, ¿verdad? Esperemos de que esta charla sea de mucho aprendizaje para ustedes y estoy segurísima que así será. Entonces, bueno, comentarles que nuestra charla del día de hoy es sobre estrategias para la evaluación gramatical efectiva en niños con TDL. Pero entonces quiero contarles un poquito quién es nuestra ponente. Bueno, Alejandra es doctora en lingüística y maestra en psicología educativa de la UAQ, terapeuta del lenguaje del Instituto Nacional de Pediatría. Realizó estudios en posgrado sobre los trastornos de habla y de lenguaje en la Arizona State University. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como investigadora de tiempo completo para el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Tiene a su cargo varios proyectos para detectar niños muy pequeños con retraso inicial del lenguaje y con trastornos del lenguaje en edad preescolar y ha sido profesora en varias universidades por más de 20 años y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado y principalmente sobre el desarrollo típico del lenguaje y varios trastornos del desarrollo, entre otras cosas que más adelante le vamos a pedir que por favor nos cuente. Bueno, entonces contarles que vamos a tener la opción para todas las preguntas que ustedes tengan, las pueden escribir al chat y conforme vayamos haciendo como algunas pausitas para revisarlas, pues Alejandra va a ir respondiendo todas sus consultas, pero las pueden ir dejando por ahí. Alejandra, ahora sí, todo suyo el espacio. Pues muchas gracias, Cindy. Sí, efectivamente yo trabajo en un hospital general haciendo investigación, pero también tengo un consultorio clínico donde hacemos diagnóstico y hacemos intervención de lenguaje con diferentes especialistas que participan con nosotros en el consultorio, porque algo que me parece muy importante tanto para la evaluación como para la intervención, es que sea un equipo multidisciplinario. Creo que por ahí me gustaría comenzar. Yo creo que muchos de los trastornos de neurodesarrollo, como el trastorno del desarrollo del lenguaje, los niños que son hablantes tardíos, los niños que tienen autismo, muchos de ellos sabemos que van a tener una dificultad de lenguaje, pero también sabemos que tienen otras dificultades que están relacionadas, si bien con el lenguaje, muy primordialmente con su neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en los niños que tienen tanto TEA como tienen TEL o TDL, como se le conoce ahora. Son niños que tienen alteraciones, por ejemplo, en las funciones ejecutivas. Entonces, para ello es muy importante trabajar con un neuropsicólogo o una neuropsicóloga que nos apoye en este tipo de actividades. También, por otro lado, sabemos que estos niños pueden presentar algunas dificultades en su conducta y en su comportamiento en general. Algunos de ellos tienen comportamientos internalizados o conductas internalizadas y otros tienen problemas que están externalizadas. Entonces, en este sentido, necesitamos también estar de la mano con psicólogos clínicos que nos puedan apoyar a hacer un manejo adecuado de las conductas de los niños. Nosotros como terapeuta del lenguaje tenemos muchas veces herramientas que nos pueden ayudar, pero bueno, pues qué mejor que estar de la mano con otros especialistas con quien podemos darle un mejor avance, no solamente al diagnóstico, sino también al tratamiento. Ok, perfecto. Bueno, entonces quisiéramos saber, bueno, vamos a empezar con una preguntita. ¿En qué deberíamos de fijarnos para evaluar efectivamente a un niño?
Muy bien. La palabra efectividad tiene varias áreas, ¿no? Pero una de ellas justo tiene que ver con dar con un diagnóstico preciso en el momento más oportuno. Eso para mí sería el resultado de una evaluación efectiva. Y algo que me parece muy importante es que tenemos que tener presentes cuáles son los hitos del desarrollo. Muchas veces hablamos de estos hitos y hay veces que inclusive se cree que se mueven con el tiempo. Por ejemplo, se cree que se han movido con la pandemia. No es que se hayan movido los hitos, o sea, se mueven las habilidades que tienen los niños, pero los hitos del desarrollo son muy importantes. Por ejemplo, para poder empezar a hacer una evaluación del lenguaje, yo diría que tenemos que comenzar por la evaluación de la comunicación no verbal. Desde ahí tenemos que comenzar. Por ejemplo, si tenemos un niño de año y medio de edad que todavía no utiliza gestos, por ejemplo, gestos icónicos, gestos representacionales, y todavía no empieza con la explosión del vocabulario, lo primero que nos tendríamos que preguntar es, ¿cuándo deben aparecer estos hitos? ¿No? Entonces, sobre todo porque hay muchos de ellos que son precursores de habilidades que vienen posteriormente. Por ejemplo, algo que se sabe es que un hito del desarrollo que es precursor de las primeras palabras son los gestos, pero también al mismo tiempo las palabras son las precursoras de la combinación de palabras. De tal forma que si no tenemos una suficiente, ¿cómo se llama?, masa crítica, ¿no?, del vocabulario, vamos a tener muy posiblemente también retrasos en las habilidades de la combinación de palabras, que ahí es donde viene la emergencia de la sintaxis, viene la emergencia de la morfosintaxis, es decir, toda la gramática empieza a aparecer a esta edad, pero si no sabemos cuáles son los hitos del desarrollo, ¿qué tiene que aprender primero un niño? ¿Cuándo debe aprender, por ejemplo, un artículo? ¿Cuándo debe aprender preposiciones? ¿Cuándo debe aprender verbos? ¿Cuándo debe haber conjugaciones verbales? O sea, tenemos que tener muy presentes los hitos del desarrollo. Eso me parece fundamental, ¿no? Yo diría que por ahí es por donde tendríamos que partir. No sé, ¿tú qué opines, Cindy? ¿O qué opine la gente? Sí, bueno, yo creo que es súper importante, siempre antes de evaluar, ¿verdad? Conocer esas bases de qué vamos a evaluar y a qué edad debería estarse presentando, definitivamente, que creo que sí. Bueno, si alguien opina diferente, nos puede dar también su punto de vista. Ujú. ¿Cuáles Y serían entonces las mejores herramientas que existen para valorar el lenguaje infantil? bueno, es una pregunta muy amplia. Por un lado, herramientas, también podemos pensar inmediatamente en pruebas. Y hay muchos tipos de pruebas. Lo que yo diría es importante, por un lado, empezar primero con los hitos del desarrollo. Estos hitos del desarrollo, nosotros, por ejemplo, en el consultorio, lo tenemos también en nuestra página del consultorio, tenemos semáforos del desarrollo. ¿Qué es lo que debe producir un niño? Pero también cuáles son los signos de alerta y cuáles son los signos de alarma, que habría una diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un signo de alerta es cuando podemos ver un retraso que todavía no es tan impactante en el desarrollo, pero un signo de alarma es cuando tenemos que inmediatamente empezar a trabajar con el niño. Es importante dar con un diagnóstico a través de, como decíamos ahorita, estas herramientas. Y hay muchos tipos. Hay algunas herramientas que algo importante es pensar también en la edad con la que estamos trabajando, porque hay diferentes pruebas que van a abarcar diferentes edades. Muchas de ellas abarcan la evaluación de los niños desde los 3 o 4 años de edad, cuando, por ejemplo, se puede hacer el diagnóstico, ya el diagnóstico de trastorno del desarrollo
o, por ejemplo, de autismo. Esto no quiere decir que haya herramientas que podamos aplicar, que no haya herramientas que podamos aplicar antes de esas edades. Sí se pueden aplicar y muchas de ellas nos van a dar un panorama general de la condición de desarrollo de este niño. Por ejemplo, estoy pensando en la prueba MacArthur, en la MacArthur-Bates, que es una prueba magnífica para poder evaluar gestos, vocabulario y construcción de oraciones en los primeros años de vida. Y es una prueba tan buena que se ha no solamente traducido, sino que se ha adaptado a más de 80 lenguas en el mundo. Lo que quiere decir que sistemáticamente se puede evaluar al niño en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, a través de estas adaptaciones. Algo que yo diría que es importante considerar en las herramientas es que haya justo una adaptación cultural. ¿De qué sirve, por ejemplo, estar hablando de hamburguesas o ¿no? En el caso de Estados Unidos estoy pensando, o por ejemplo hablar de tacos en el caso de México, cuando a lo mejor no es un alimento tan frecuente en países como Costa Rica, ¿no? No porque no se coma la hamburguesa, no porque no se coma un taco, todos lo conocemos, pero es muy diferente culturalmente lo que representan estas palabras en el lenguaje infantil, a diferencia de otras palabras. O sea, no sé, ahorita tú me contarás a lo mejor cuáles son de las primeras palabras que nos vienen a la mente sobre vocabulario relacionado con por ejemplo, con un vocabulario relacionado con alimentos en Costa Rica. Estoy pensando ahorita rápidamente, ¿no? Alguna de las veces que he estado en Costa Rica, que me fascina su país, de pronto es como, vamos a la soda, por ejemplo, ¿no? Y para mí, por ejemplo, pensar en soda, que es una palabra que no se utiliza en México, pienso inmediatamente en la soda que se bebe en lugar de pensar en la soda como establecimiento a donde se puede comprar un alimento. Entonces, este, por ejemplo, es un caso de palabra que podemos ver cómo cambia sustancialmente en los tres países que acabo de mencionar. Si esta palabra no está considerada, por ejemplo, en los inventarios, pero no está considerada, obviamente, en los inventarios de MacArthur en niños muy pequeñitos, porque no va a ser una palabra frecuente. Entonces, si yo le preguntara a un niño chiquito una palabra, o sea, que esté en una herramienta que contenga este tipo de palabras, porque no está adaptado culturalmente a lo que queremos evaluar, estoy perdiendo. Es decir, pareciera que el niño entonces no está produciendo cierto tipo de palabras cuando en realidad lo que está mal es el instrumento. Entonces, algo que yo recomendaría siempre es que las herramientas, independientemente de las que utilicemos, tienen que estar validadas culturalmente y también lingüísticamente, como el ejemplo que les acabo de dar. Por ejemplo, otra cosa que yo observo constantemente en algo del lenguaje en Costa Rica es que ustedes hablan con el vos. Por ejemplo, es algo muy frecuente, ¿no? Se utiliza el vos o se habla, por ejemplo, con el usted, inclusive entre gente que es muy familiar. Nosotros utilizamos el usted también con mucha frecuencia. El vos no lo utilizamos, ¿no? El voceo no se usa en México. Entonces, por ejemplo, pues sería una marca relacionada con tiempos verbales, ¿no? Por un lado con pronombre, pero también con tiempos verbales, que no vamos a utilizar en México y por tanto no es pertinente que se utilice en México. Pero sí es muy importante cómo se utiliza y la forma en la que se utiliza en Costa Rica tiene que ser analizada también, porque un niño, por ejemplo, un niño pequeño, estaría o no utilizando el voceo, estaría o no utilizando marcas verbales relacionadas con este tipo de pronombres, ¿no?
Entonces, eso me parece muy importante. O sea, las mejores herramientas son aquellas herramientas que tienen, como decía yo, entonces una validez cultural y una validez lingüística. Otra cosa importante que me gustaría comentar es que las pruebas tienen que tener, y esto no me canso de repetirlo, tienen que tener algo que se llama sensibilidad y especificidad. Lo que quiere decir que una prueba tiene la capacidad de poder detectar a los niños que sí tienen el problema, o sea, que efectivamente son verdaderos positivos, eso es la sensibilidad de una prueba, y también que tenga la capacidad de detectar a los niños que no tienen un problema, que esta es la especificidad, o sea, los que son verdaderos negativos al problema. Y esto es importante, que tiene repercusiones a nivel nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el contexto chileno o en el contexto americano. En estos contextos, muchas veces del diagnóstico depende si un niño va a entrar a un tipo de escuela, como las escuelas de lenguaje que hay en Chile, que en eso pues nos llevan una ventaja enorme, ¿no? A muchísimos de los países latinoamericanos. Sé que también en Costa Rica tienen algo similar, no es específico para trastorno del desarrollo del lenguaje, como lo tienen en Chile, pero a lo que voy es que al dar un diagnóstico, porque utilizamos cierto tipo de herramientas que nos llevan a ese diagnóstico, vamos a darle la entrada a un niño a una escuela o vamos a negarle la entrada a esa escuela. Entonces, qué importante es que las pruebas de veras nos detecten los que son verdaderos positivos y verdaderos negativos. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gran impacto a nivel económico si un niño a lo largo de su vida, eso se tiene contabilizado, cuánto dinero gasta una familia en una terapia y pensemos en un niño que no necesita la terapia y que está recibiendo terapia, el Estado invierte un dinero para que ese niño reciba la terapia. En el caso de las escuelas, que pueden ser escuelas privadas, en el caso de México sucede mucho también, niños que van a una terapia especializada, niños que ya recibieron este diagnóstico, son niños que sus papás tienen que desembolsar muchas veces por años un dinero que si no tenemos la responsabilidad de utilizar una herramienta de forma adecuada, podemos caer en un error enorme, ¿no? Que puede causar, en este caso estoy hablando de repercusiones económicas, pero también sabemos que hay muchas repercusiones en otros niveles. Las herramientas nos pueden ayudar en complemento a ver si los niños tienen, como decía yo hace rato, algunas dificultades psicológicas o algunas dificultades en funciones ejecutivas, que esto va a hacer todavía un poco más complejo el problema. Entonces, de aquí la importancia en recalcar las características que tendría que tener una prueba. Eh, bueno, eso en términos generales. Ahondaría un poquito más, por ejemplo, en una prueba que nosotros publicamos hace algunos años, que es la tamiz de problemas de lenguaje, tamiz para detectar problemas especialmente gramaticales, la TPL. Esta prueba, que por cierto se está empezando a estandarizar en Costa Rica, para la gente que no lo sepa, es una prueba que van a tener ya con normas también en Costa Rica. Esta prueba, por ejemplo, tuvimos el cuidado de que tuviera pues un material tanto cultural como lingüísticamente adecuado para poder hacer evaluaciones de gramática. Y también lo que tienen que tener las herramientas es evidencia científica. ¿Qué hay detrás de esas pruebas? No es nada más hacer una lista de oraciones o una lista de palabras, sino creo que para eso sirve la investigación, para poder hacer un vínculo y, por ejemplo, saber que lo que es vulnerable o es sensible o donde los niños con problema caen muy fácilmente porque tienen muchos errores,
que ese tipo de material lo podamos incluir dentro de una prueba. Y eso fue lo que nosotros hicimos con la TPL. Fue una prueba que nos llevó más de 7 años, ¿no? Entre hacer investigación, recoger los datos, publicarla, para que podamos en tan solo 7 minutos poder aplicar una prueba de tamiz que nos pueda detectar problemas gramaticales. Ok, perfecto. Bueno, quedándonos un poquitito en este tema, ¿podría contarnos un poco esa noticia que nos acaba de dar que van a estandarizar la prueba acá en Costa Rica? Sí, bueno, pues para mí es un honor y es un orgullo poder trabajar con gente de la Universidad de Costa Rica, quienes en la Facultad de Enfermería han estado muy interesados por el neurodesarrollo de los niños. Y he trabajado ya por años con algunas colegas. De hecho, una de mis colegas ya está casi a punto de obtener el doctorado, está haciendo el doctorado conmigo. Y bueno, no, aunque su tesis no se dirige especialmente a a la TPL, el grupo de colaboradores de la Facultad de Enfermería decidieron que era muy importante tener una herramienta con la que se puede evaluar los trastornos gramaticales, lo cual para mí ha sido gratamente sorprendente porque quiere decir entonces que, bueno, que hay un reconocimiento de que la prueba puede ser útil, ¿no? Entonces, de ahí que se puede empezar a difundir un trabajo, como decía hace rato, con que tenga evidencia científica. Cuando se puedan obtener estos datos ya de estadísticos sobre cómo está funcionando la prueba, se va a poder empezar a aplicar esta prueba ya de forma pues prácticamente universal en su población. Y esto me parece también importante, Cindy, porque muchos niños que tienen trastornos gramaticales pasan desapercibidos. Es lo que se conoce como un trastorno invisible, porque son niños que hablan, pero no hablan mucho. O si hablan, hablan mal y no están utilizando, por ejemplo, todas las palabras funcionales o las palabras chiquitas de la lengua, ¿no? Que estas sabemos que son en el español, son especialmente difíciles, vulnerables para que los niños las puedan producir. Entonces, si el niño está hablando, puede ser que esté en preescolar y a lo mejor un maestro, una maestra no detecte el problema gramatical, y estos problemas no se hacen tan grandes hasta que no se empiezan a combinar con otras dificultades escolares, académicas, sociales, de interacción, ¿no? Entonces, cuando estas dificultades empiezan a tomar otra forma, como transitan hacia otras áreas, empezamos a ver que los niños tienen mayores dificultades. Entonces, este trastorno que es invisible porque el niño más o menos habla, pues resulta que ahí está y nadie lo ha detectado. O sea, nosotros hemos tenido casos de niños que nos llegan a los 7 años y nos dicen los papás muchas veces, pero ¿cómo tiene este trastorno? ¿Cómo es posible que desde los 2 años que veíamos que había retraso no nos hayan dicho nada? ¿Por qué no se hizo nada? Ahora que el niño tiene, por ejemplo, problemas para aprender a leer y escribir. Entonces, vamos viendo cómo la aplicación de algunas pruebas como la TPL nos pueden ayudar a llenar este hueco que está vacío en muchos de nuestros países latinoamericanos. Y ese es el objetivo de utilizar esta prueba, bueno, para hacer esta detección, que no se supedita solamente a al trastorno del desarrollo del lenguaje, sino que sabemos que hay otros trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, por ejemplo, que también tienen dificultades gramaticales. Y aunque no es una prueba para detectar autismo, sí es una prueba que detecta esos problemas en estas poblaciones, en los niños que son verbales y que están utilizando un lenguaje, sobre todo niños que tienen pues niveles un poquito más funcionales. O, por ejemplo, niños que tienen una discapacidad intelectual y que también sabemos que van a tener problemas gramaticales, porque finalmente la gramática, ¿no? La gramática es un área
pues muy difícil, o sea, la aprendemos y pareciera que no es difícil, pero en realidad es un área compleja que fácilmente se cae cuando los niños tienen algún impedimento cognitivo o algún impedimento de funciones ejecutivas o algún impedimento de procesamiento de la información. Entonces, nosotros en la TPL lo que hicimos fue agregar información morfológica. Son dos tareas las que tiene esta prueba. Una tarea de morfología, uso de palabras chiquitas, palabras funcionales, artículos, preposiciones, clíticos, palabras derivativas. Y por otro lado, tenemos tipos de oraciones que el niño debe repetir. De tal forma que si el niño no repite adecuadamente una oración, son dos tareas, y si cae en alguna de las dos o en las dos o el puntaje es muy bajo, podemos entonces sospechar de que existe un trastorno gramatical. Y en repetición de oraciones, y repito, no todo esto tiene evidencia científica, o sea, sabemos también que la repetición de oraciones, y eso viene también en el libro que publiqué hace unos años, el de Semillas del Lenguaje, por ahí dice algo como la importancia que tiene la imitación y de ahí la repetición. Los niños repiten lo que son capaces de repetir, no repiten por repetir, o sea, no son como loros que repiten porque sí. Repetimos lo que podemos. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita me ponen una oración en ruso, la escucho muy bien, pero no soy repetirla porque no tengo ni el léxico, ni tengo la estructura gramatical. Entonces, ese es un ejemplo que aunque tenga aparentemente es, un lenguaje adecuado, no puedo repetir algo que está en el ruso. Entonces, de eso se trata un poquito la prueba. La prueba. Ok, perfecto. Y para cerrar un poquitito entonces este tema de la prueba, podríamos decir que esta prueba se puede aplicar más o menos como a partir de cuántos años y si se podría aplicar a chicos con y sin diagnóstico médico. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Algo que hemos visto también en investigación y en clínica es que normalmente los diagnósticos oficiales se dan a partir de los 4 años, cuando ya tenemos más instrumentos para poder evaluar niños. Pero esta prueba, y esa es la idea, en empezar a sospechar sobre un problema, podemos empezarlo a sospechar con mucha claridad desde los 3 años de edad. Yo diría que hasta antes, pero para ser un poco conservadora, yo diría que a partir de los 3 años. Entonces, la TTL está diseñada para niños entre los 3 y los 6, 11, que es el periodo de mayor desarrollo morfosintáctico que tiene el niño. No porque no empiece antes, o sea, el niño va a empezar con desarrollo morfosintáctico, o sea, la emergencia de la sintaxis surge alrededor de los 2 años de edad. Y no quiere decir que vaya a parar a los 6 años con 11 meses. Vamos a seguir todavía con mucha construcción morfosintáctica, sobre todo oraciones muy complejas, oraciones subordinadas. Todo eso, el niño va a empezar a va a volver más complejo su lenguaje, morfosintácticamente hablando, inclusive hasta la adolescencia. Entonces, hay cierto tipo de construcciones que se van a seguir abordando más adelante y que el niño va a aprender o que el chico va a aprender ya en la adolescencia, pero esta prueba está diseñada para estos grupos de edad, desde la detección temprana, ¿no? 3 años, hasta los 6 o 11, este periodo de desarrollo morfosintáctico. Y me preguntaste algo más. Sí, que sí, podríamos utilizarla en usuarios que tengan diagnósticos. Digamos, conversaste un poquito sobre TEA, pero, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, que sabemos que es como su talón de Aquiles, ¿verdad? Ese tema de la morfosintaxis. Eh, Exacto, exacto. O sea, puede ser que tengan otros diagnósticos porque es una prueba o sea, lo que queremos detectar es si tiene un problema gramatical. Entonces, efectivamente, en síndrome de Down, uno de los talones de Aquiles, igual que en otros síndromes, ¿no? O sea, también en algunos, por ejemplo, X frágil, también tiene alteraciones en la gramática. Entonces, es útil para ver cómo está funcionando su gramática y lo que tiene esta prueba es que nos va a dar
niveles, nos va a dar percentiles. Entonces, si el niño está por debajo de ciertos percentiles, eso se lo podemos reportar a los papás o lo podemos reportar a la escuela. Y con esos percentiles podemos ver qué tan distante está con respecto a la norma, qué tan distante está con respecto, por ejemplo, al percentil 50 en cada una de las edades. Entonces, sí, la respuesta corta es sí, sí se puede aplicar en diferentes poblaciones. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre estas pruebas formales y una prueba informal? Ok. Las pruebas formales son las pruebas que tienen, por ejemplo, calificaciones estándar, que nos van a dar percentiles, es decir, son pruebas que tienen estándares de la población. Y esto quiere decir que las pruebas formales las tenemos que utilizar tal cual como las diseñaron, tenemos que estudiar muy bien los manuales, no nos podemos salir de ellas para que cuando nosotros podamos calificar a un niño, podamos entonces ofrecer un percentil con la confianza de que lo que estamos haciendo tiene por un lado, evidencia científica, que eso es lo que me está dando la prueba formal, ¿no? Ya está puesta en papel o puesta en láminas o puesta depende mucho del formato, pero eso es básicamente la idea de una prueba formal. Y las pruebas informales no tienen menos importancia por y se les llama informales, porque no van a tener estos estándares, ¿sí? No van a tener estos percentiles, pero sí son herramientas que nos pueden ayudar siempre a completar una prueba. Nunca, eso es algo que recomiendo, nunca podemos utilizar solamente una sola prueba formal para dar un diagnóstico. Eso es un error que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más lindos que tenemos sobre herramientas informales, pruebas informales, es la evaluación narrativa. ¿Cómo podemos evaluar sacando una muy buena muestra del lenguaje para que podamos detectar errores que van a estar manifiestos en las pruebas formales? Y esto es importante, o sea, es una especie como de corroborar información entre una y otra prueba. Yo voy a poder combinar pruebas formales con pruebas informales para poder obtener un diagnóstico fidedigno. No nada más dos pruebas, y se pueden, o sea, entre más pruebas estemos utilizando, que sean combinaciones confiables y que tengan evidencia científica para poder dar un diagnóstico mucho mejor. Estoy pensando, por ejemplo, también inclusive en cuestionarios. Nosotros tenemos muchos años trabajando en cuestionarios parentales, muchos años, para tratar de detectar cuáles son las preguntas más sensibles que nos pueden ayudar a hacer detección para la evaluación. O sea, detección a través de los padres. O sea, ¿qué nos pueden decir los padres? ¿Qué nos pueden informar? Y lo que hemos visto es que con la combinación de los cuestionarios, por ejemplo, con muestras de lenguaje o con la TPL, es decir, cuando vamos combinando, nos ayuda a detectar en un porcentaje muy alto quiénes son los niños que tienen un problema. El padre no sabe el problema que es, por eso nos está consultando. Pero si nosotros tenemos buenas preguntas que le podemos hacer a los padres, tenemos buenos instrumentos formales e informales para aplicarle al niño, entonces podemos llegar a un diagnóstico correcto, ¿no? Es decir, una identificación y un diagnóstico también que sea correcto. Perfecto. ¿Cuántas pruebas más o menos serían como lo adecuado de poder pasar para poder tener como un poquito más de certeza? Yo no daría ningún número, o sea, porque no puedo decir 2, 3, 4 es el número adecuado, sino más bien depende mucho del problema. O sea, por ejemplo, si es un problema de comprensión, o sea, si va a ser un trastorno mixto de lenguaje, muy posiblemente tenga yo que aplicar más pruebas que me ayuden a corroborar
Por ejemplo, cómo está la comprensión de palabras, cómo está la comprensión de frases, cómo está la comprensión de inferencias, depende mucho de la edad, depende mucho del caso, ¿no? Hay veces, por ejemplo, estoy pensando en un síndrome de Williams, en donde muchas veces nos dicen, ah, no, pues es un niño que habla bien, no tiene dificultades. ¿Por qué? Porque el lenguaje es fluido. Sí, pero ¿qué pasa con la semántica, no? Y la semántica al mismo tiempo altera la gramática. Entonces es muy posible también que, y al revés, ¿no? Una gramática compleja es muy posible que altere también la comprensión. Entonces, por ejemplo, ahí yo no puedo aplicar una sola prueba. Tengo que aplicar qué está pasando con la comprensión en diferentes niveles, qué está pasando con la producción en diferentes niveles. Eso, por ejemplo, pensando especialmente en un trastorno mixto. Ajá. Pero es muy diferente, por ejemplo, si tenemos un trastorno del desarrollo del lenguaje, donde, bueno, voy a poder aplicar pruebas de gramática y muy posiblemente vaya yo a pedir la colaboración del neuropsicólogo para que aplique eh, pruebas de funciones ejecutivas que sabemos hoy en día, por eso se llama trastorno del desarrollo del lenguaje y no más trastorno específico del lenguaje, porque el trastorno del desarrollo del lenguaje sabemos que contiene otros problemas que hacen que el paquete del trastorno sea mucho más complejo. ¿No? Hay algunas pruebas que nosotros podemos utilizar y que vienen en algunas pruebas, por ejemplo, como repetición de dígitos, donde vamos a ver memoria de trabajo, por ejemplo. Pero hay otras pruebas, si estamos sospechando que hay fuertemente un problema, pues probablemente el neuropsicólogo puede aplicar otro tipo de pruebas. Entonces, no es una sola, depende también de la edad. Muchas veces cuando son muy pequeños, inclusive conviene no aplicar directamente pruebas, sino conviene hacer la evaluación a través de los padres. O, por ejemplo, un niño con TEA, ¿no? En donde se va a sentir muy invadido o no puede con el espacio personal de otras personas, posiblemente la evaluación la podamos hacer a través de los padres. Entonces, la evaluación es una entidad muy compleja y necesitamos evaluar cada caso en particular. Mínimamente tendríamos que aplicar un par de pruebas, mínimamente, ¿no? Una prueba que contenga varias subpruebas del dominio de expresión, del dominio de comprensión, o una prueba que tenga, que evalúe gestos o que utilice palabras si son niños muy chiquitos, o que utilice palabras y combinación de palabras. Estoy pensando en el MacArthur también. En fin, entonces son diferentes herramientas las que yo recomendaría, diferentes que se puedan combinar. Perfecto. Y ahora comentabas un poquito de que la narración es una excelente opción para la evaluación, pero esa narración debe tener algunas características, digamos como una duración o algo así que nos puedas comentar. Ok, eso también ya desde los 70 se tiene estudiando mucho qué longitud tiene que tener una muestra de lenguaje, ¿no? Y hoy sabemos, y bueno, muy próximamente voy a ir por allá a dar un curso en el que parte de lo que voy a enseñar es cómo obtener una muy buena muestra de lenguaje y que, por ejemplo, en 5 minutos de una narración constante podamos hacer una transcripción y sacar algo que se llama microestructura. Entonces sacamos, por ejemplo, bueno, podemos sacar la diversidad de las palabras, el total de las palabras que utilizan en cierto tipo de muestras los niños. Podemos evaluar, por ejemplo, algo muy importante que es la longitud media de emisión. Otro índice de la microestructura es, por ejemplo, el porcentaje de agramaticalidad, o sea, la cantidad de errores o porcentaje de errores gramaticales que cometen los niños. Saber distinguir, por ejemplo, entre errores gramaticales y errores fonéticos o entre errores gramaticales y errores semánticos. Entonces, eh, parte de lo que es útil, por ejemplo, en una muestra narrativa, y te estoy diciendo, en tan solo 5 minutos podemos encontrar
todo esto que te estoy diciendo, tenemos que tener un cierto número de oraciones, que sean oraciones espontáneas, por ejemplo, no que sean repeticiones, ni respuestas a preguntas como ¿de qué color es este gato? El gato es café, y entonces ya el niño está respondiendo, no es una producción espontánea. Entonces, todo esto es lo que se enseña en digamos, como en la construcción de una muy buena muestra de lenguaje, ¿no? Y bueno, pues justo ahorita una de las labores que tengo es, ahorita estoy escribiendo un libro sobre gramática, que es importante entender, ¿no? Como un lenguaje gramatical más conveniente para nosotros como terapeutas. Y también estoy escribiendo la segunda parte, que es cómo obtener una buena muestra narrativa para que podamos entonces, bueno, pues tener como bases sólidas, ¿no? Para poder hacer esa evaluación. Bueno, súper bien. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera que doña Alejandra nos la pueda contestar? Ya por ahí se nos adelantó con una sorpresilla que les teníamos antes de finalizar el live. Pero bueno, vamos a ver si tienen algunas consultas. Y mientras tanto, me gustaría, bueno, le voy a leer por acá, nos habían puesto como un comentario que dice, me parece muy importante lo que Alejandra está comentando, el hecho de observar la comunicación de nuestros niños y no solo tomar en cuenta el habla, ya que el desarrollo pragmático se puede observar desde pequeños. El uso de gestos lingüísticos en el niño es un parteaguas necesario para fortalecer la interacción e intención comunicativa en los niños. Exacto, sí, me parece muy atinado el comentario de Edna. Efectivamente, lo que muchas veces a los padres, por ejemplo, les preocupa es cómo pronuncian los niños, ¿no? En la parte del habla. Y si bien los trastornos de los sonidos del habla son muy importantes, no es lo único que tenemos que evaluar. Ujú. De hecho, en una muestra del lenguaje, yo siempre digo, ¿no? Que una muestra del lenguaje es como una radiografía del lenguaje de los niños, porque todo se va a ver. Se va a ver cómo pronuncian los sonidos, cómo construyen las oraciones, si son coherentes, si es cohesiva la oración, o sea, toda la microestructura de la que estábamos hablando y la macroestructura también. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy importante hablar también con los padres para que se evalúen otras partes que no es necesariamente el habla. Ella, por ejemplo, mencionaba hace ratito también la pragmática. Eso se puede evaluar también como parte de la narración, no es, digamos, no es lo primero que se evalúa en una narración, pero cuando estamos grabando un niño podemos ver qué tanto nos toma en cuenta, si toma la perspectiva del otro, cómo está utilizando diferentes partículas dentro de la oración para ver si se actualizan las oraciones. Y eso tiene que ver con pragmática, ¿no? Entonces me parece muy importante, muy importante hacer este tipo de evaluación en niños muy pequeños, como ella también lo menciona en su comentario, pues ya tenemos intenciones comunicativas. Entonces, si un niño pequeño no tiene intención comunicativa, ¿no? Y no puede comunicarnos sus necesidades, sus peticiones, sus deseos, posiblemente algo esté mal, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, nosotros por acá también dice Edna que recomienda muchísimo el libro de Semillas del Lenguaje, Desarrollo Típico y Atípico de Niños Pequeños del Español de Alejandra. Muchísimas gracias ahí por la recomendación y se las extendemos a Gracias. todos ustedes. Bueno, em, por acá no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que ha Sí, por sido un ratito súper enriquecedor. Ajá, que ya vamos a ver si hay alguna. sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Por aquí me preguntan también en privado que dónde se puede conseguir el libro. El libro se puede conseguir directamente en amazon.com. Lo pueden pedir y les llega a su casa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora, como para ir cerrando un poquitito el tema, ¿verdad?
Dentro de las dinámicas que tenemos este mes es que para las personas que se conecten a todos los live, vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Y las personas que contesten correctamente esa pregunta, pues van a poder obtener un certificado de asistencia a todos los live. Entonces, la pregunta se la voy a hacer yo para ver si usted nos puede ayudar nuevamente a responderla y ellos tengan ahí la respuesta correcta, porque eso también es un requisito. Sería entonces, si nos puedes nuevamente, por favor, volver a contar la diferencia entre un signo de alerta y un signo de alarma que nos comentaste anteriormente. Sí, los signos de alerta podemos decir que son aquellos rasgos del lenguaje que tienen más o menos unos 6 meses de desfase con respecto a cuándo debería haber aparecido el hito del desarrollo. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en niños que tengan 2 años y medio y todavía no empiezan a producir frases o, por ejemplo, todavía no utilizan verbos. Entonces, eso sería un signo de alerta. Hay que empezar a trabajar. Esto de esperar y ver qué pasa ya se quitó hace mucho tiempo. También por allá hay inclusive artículos que nos dicen no nos debemos esperar, hay que actuar inmediatamente. Y el signo de alarma generalmente es cuando tenemos más de un año de retraso con respecto al hito del desarrollo, lo que quiere decir que el niño tiene mucho desfase. Ujú. Y bueno, quien esté interesado, con mucho gusto también puedo compartirles el semáforo de desarrollo. También si nos siguen en redes sociales, en el IMAD, por aquí ahorita les pongo la página, también por ahí pueden descargar el semáforo. Nos pueden encontrar como IMAD Lenguaje en redes sociales, eh, o me lo pueden pedir también, con mucho gusto lo puedo mandar por ahí. Ujú. Eh, bueno, me están preguntando también por aquí sobre dónde se puede conseguir el MacArthur. Tengo entendido que el MacArthur ya tiene su estandarización en Costa Rica. Entonces, es posible que si ponen ustedes en redes MacArthur eh, Costa Rica, puedan dar con el autor de la prueba para que lo puedan conseguir. Nosotros, por ejemplo, la prueba la podemos, igual que el manual, porque es importante tener el manual para los percentiles, lo podemos conseguir en algunas editoriales aquí en México, no todo el mundo lo vende. Eh, y también tengo entendido que hay algún material que está en línea, que pueden buscarlo en la Fundación MacArthur. Súper bien. Bueno, Ok, por aquí también me hacen otra pregunta, ¿puedo? ajá, sí, claro. Sí, me pregunta Rodrigo que qué opinión tengo sobre la morfosintaxis del CEL5. Algo importante que hay que mencionar de la CEL5 es que solamente tienen la estandarización para niños españoles. Es decir, y eso ha sido un poquito difícil empezar a utilizar la prueba justamente por eso, porque solamente está adaptado para el español peninsular y solamente tiene normas en el español de España. Algo que, digamos, la prueba SELF en general es una prueba que me gusta, es una prueba que nosotros utilizamos como parte del material complementario de una evaluación. No es la única, pero es la parte de lo que utilizamos. Y la crítica, digamos, que le tendría yo a la parte de morfosintaxis es que justo como se trabajó en un inicio, primero en una traducción y no en una adaptación, hay mucha evaluación sobre morfología verbal. Y en español sí tenemos alteraciones en morfología verbal, pero no es el problema más central en los niños que hablan español. El problema central está en la morfología nominal, morfología de nombres. Ajá. Entonces, si a mí me pidieran mi humilde opinión y me dijeran qué recomendaciones doy para cambiar parte de esta prueba, yo diría dar más énfasis sobre la parte nominal. Muy bien. Creo que Ujú. Rodrigo, de hecho, contesta claro, al tener las reglas gramaticales del español, es difícil de poder tenerla en cuenta en el español.
Exactamente, ¿no? Exactamente, porque seguramente vamos a encontrar modismos del español peninsular que no tenemos en el español rioplatense, en el español mexicano, en el español costarricense. Entonces, claro que es complicado, ¿no? Y eso es importante lo que les decía al principio, ¿no? La parte de tomar en cuenta la adaptación cultural. Perfecto. Entonces, no sé si tienen más preguntas por allá. También, bueno, por acá me están preguntando que cuándo voy a Costa Rica. Ay, Eh, preguntando cuándo viene a Costa Rica, pues les tenemos la respuesta correcta, que es esto que les estamos anunciando el día de hoy. Si todo sale bien y los esperamos a ustedes también, pero esperamos con los brazos abiertos a Alejandra para que nos acompañe por acá el 24 y el 25 de agosto en un curso sobre, bueno, es una certificación en intervención de la morfosintaxis y tamiz de problemas del lenguaje, totalmente presencial. Entonces, bueno, esto es una noticia nueva, no había salido todavía, nadie conocía sobre este curso que vamos a dar. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación también, por venir a visitarnos en agosto. Sí, muy contenta de poder estar por allá con ustedes. Me parece que va a estar bonito el curso. Vamos a hablar pues de la prueba de la TPL, cómo se aplica. Y bueno, me parece súper pertinente ahora que, como les adelantaba, pues se está estandarizando, así es que pues me parece muy bueno, ¿no? Y vamos a hablar también de otras cosas. Por supuesto que vamos a hablar sobre los hitos del desarrollo gramatical. Eso es parte de lo que va a tener el taller. Vamos a hablar un poquito sobre desarrollo. Vamos a hablar sobre predictores gramaticales. Vamos a hablar mucho sobre las palabras chiquitas, ¿no? Estas palabras funcionales, de las construcciones gramaticales que es importante considerar en épocas de desarrollo. Vamos a hablar sobre cómo sacar una muestra del lenguaje también adecuada. Ahí les voy a enseñar con punto y coma cómo se debe sacar. Vamos a hablar también de algunas pruebas formales e informales que están recomendadas. Una de las que voy a hablar es de la SELF. Voy a dar los pros y los contras porque eso es importante. Vamos a hablar también de la TPL, pros y contras. Vamos a hablar de la MacArthur. Vamos a hablar de varias pruebas. Ok, bueno, ya empezaron a tener por acá las preguntas sobre esta certificación. Contarles que son 16 horas, son 2 días de muchísimo aprendizaje que vamos a estar ahí. La información completa, les voy a mandar el enlace. Vean que nadie la puede ver todavía. Lo estamos compartiendo con ustedes todas. Hoy se conectaron con nosotros 100 personas solamente por Zoom y tenemos personas conectadas a través de YouTube también viendo esta charla. Entonces, contarles que acá les estamos dejando la información del curso exclusiva para los que tuvieron acceso al Zoom. Todos los demás se van a tener que esperar hasta el día lunes para poder contarles un poquito más del curso. Dice Jimena que que si incluye estrategias. Esa va a ser la segunda parte del curso. Bueno, no, más bien un segundo curso. Vamos a hablar ahora de estas estrategias de evaluación. O sea, vamos a hablar de hitos del desarrollo y evaluación. Y bueno, ya en otra ocasión iremos a otro curso para puras estrategias. Ajá. Tenemos unos temas, digamos, como los grandes temas que serían hitos del desarrollo de la morfosintaxis, tamiz de problemas del lenguaje TPL, cómo obtener una muestra del lenguaje y la intervención de la morfosintaxis. Y hay unos análisis de casos clínicos para que sepan que eso es como a grandes rasgos el contenido del curso. Y dice, pide una contraseña. Claro, la contraseña está ahí, es 0000. Ok. Bueno, entonces, de verdad, agradecerle muchísimo, Alejandra. Creo que esta ha sido el mejor inicio de esta celebración, ¿verdad? Del Día del Terapeuta del Lenguaje. Muchísimas gracias. Fue un ratito que pudimos conversar, alrededor de 1 hora, pero bueno, quedamos
encantados de escucharla, definitivamente, cosas que tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? Que eso es lo más bonito de todas estas cosas. La virtualidad nos permite aprender de ustedes, de otros países y que aprendemos siempre muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas gracias, de verdad, y la esperamos por acá. Chiquillos de Costa Rica, chiquillas, tienen que darme ideas porque resulta que ahora conversando con Alejandra me dice, sí, ya yo he ido a Costa Rica. Entonces, ¿a dónde la llevamos a pasear? ¿Qué lugares me pueden recomendar para sorprenderla? ¿Algún lugar que ella todavía no haya conocido? ¿Verdad? Por acá. Entonces, espero también sus recomendaciones y que nos puedan, obviamente, acompañar en el curso y que Alejandra se sienta muy bien recibida acá en Costa Rica. Seguro que sí, seguro me va a sentir muy, muy, muy bien por allá. Y bueno, pues espero verlos pronto a todos y muchísimas gracias por la invitación. Reitero también mis felicitaciones por el Día del Terapeuta del Lenguaje. Un abrazo para todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Si no tenemos más preguntas, bueno, nuevamente agradecer a Idea Capacitaciones, que fue nuestro enlace con Alejandra para que pudiera darnos esta charla. Y recuerden que tenemos la dinámica de uno, responder la pregunta, que se las dejé ahí por el chat, ¿verdad? Para que puedan aplicar por el certificado, que la pregunta era la diferencia entre el signo de alerta y un signo de alarma. Y por supuesto que también tienen la información del curso. Si no la pudieron abrir, me pueden escribir y con mucho gusto al WhatsApp que tenemos por ahí de la charla, y entonces podemos también enviar la información. Alejandra, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a las 100 personas que nos acompañaron el día de hoy. Por acá dice, ¿en dónde se responde? Anótenlo por ahí porque todavía nos faltan dos, tres charlas más. La otra semana tenemos a Rodri que por ahí está acompañándonos, a Rodrigo que nos va a hablar de TEA, ¿verdad? Entonces, anoten las preguntas, las respuestas y el último día les voy a dar un enlace en donde ustedes se van a poder meter, ¿verdad? La pregunta ya va a estar ahí y ustedes van a poder ir respondiendo. Así es como vamos a hacer esto. Entonces, tengan por ahí el cuadernito y alístenlo también para las otras tres, perdón, ponencias que nos faltan. Muchísimas gracias a todos nuevamente, Alejandra. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.